Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Linda y Nathan Carman. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él es Nathan James Carman. Nació en 1994 y creció en una calle residencial en Middletown, Connecticut. Era un chico tímido e introvertido. No era una persona a la cual le resultaba fácil verbalizar todo lo que le pasaba. Sus habilidades, sobre todo en cuanto a motricidad fina, no estaban bien desarrolladas, por lo que terminó volcándose más a la planificación y los números. De todos modos, siempre participaba en actividades comunes de cualquier niño como el básquet y el fútbol. Pero si le daban a elegir, él prefería siempre quedarse a jugar con los animales, prefería en general estar con ellos. Cuando Nathan atravesaba la adolescencia, su abuelo John le regaló un caballo deportivo blanco al que llamó Cruz, y con el cual se volvieron inseparables. Este caballo se convertiría en su nuevo amigo y confidente, lo más cercano que él tenía. John Chakalos era un abuelo que amaba a sus nietos. Hijo de inmigrantes griegos, era conocido como un hombre despiadado. Había cumplido el rol de paracaidista en misiones muy peligrosas durante la Segunda Guerra Mundial. Se casó con su novia de la secundaria llamada Rita y decidieron instalarse y vivir en Connecticut. Con el tiempo, la familia se agrandó y terminaron criando a 4 hijas en una casa de campo. Compraron una mansión de 2 pisos en New Hampshire, en donde vivieron por 50 años. Fue muy emprendedor y fruto de esta constancia logró conseguir una gran fortuna, que provenía de un negocio en la construcción de casas para convalecientes durante los años 60. Sus hijas vivieron junto a sus padres hasta la edad adulta. John se hacía cargo de sus gastos y hasta les entregaba una especie de asignación anual por muchísimo dinero para que se manejaran. Pero este premio siempre tenía una especie de intención detrás, sobre todo con su hija Linda, quien resaltaba entre las otras. Incluso cuando Linda ya estaba casada con su esposo Clark, John le ofreció comprarles una franquicia de Dunkin' Donuts, pero con la condición de que aceptasen mudarse con él a su gran mansión. Luego de unas cuantas idas y vueltas, Linda y Clark se ubicaron en una casa cerca de la de John en Middletown. Nathan creció en este entorno, pero principalmente más cerca de su madre porque su relación con Clark no duró mucho y se divorciaron cuando era niño. Linda y su hijo Nathan tenían una buena relación, viajaban juntos muy seguido a destinos como Grecia, Alaska y al Caribe. Más llegada a la adolescencia de Nathan, se comenzaba a notar que algo no andaba muy bien. Sus relaciones con otros jóvenes eran cada vez más tensas, incluso con su madre. En varias ocasiones Nathan le había contestado o reaccionado tirándole cosas. Era propenso a enojarse fácilmente. Poco a poco se iba haciendo difícil la convivencia y ciertas situaciones se iban de las manos. Para el festejo de Halloween en el año 2009, por ejemplo, un padre tuvo que comunicarse con la policía porque Nathan estaba repartiendo en unas bolsitas tripas de pescado. Ante la insistencia del joven de querer mudarse de su casa, su madre le propuso, a modo de tenerlo cerca pero con cierta distancia, si quería vivir en la casa rodante que estaba estacionada al frente, lo cual él aceptó. De la misma manera en que se enfrentaba a su madre un poco violento, en el Middletown High School lo hacía con sus profesores y compañeros, y más aún cuando consideraba que ellos estaban equivocados. Hubo un episodio en los que tiraba objetos fuera del escritorio, y sin poder ponerle un freno, los profesores intentaban hablar con Nathan fuera del aula, pero se les complicaba llegar a un acuerdo con él. Si vamos a los primeros comportamientos de Nathan en cuanto a llamativos, extraños y de alerta, habría que remontarse a la Navidad que pasó con su familia en el año 2010. 6 años antes de la tragedia que les voy a contar hoy. En medio de una noche de familia, de festejo, Nathan descubrió que su caballo llamado Cruz había fallecido de un cólico mortal. Evidentemente para muchas personas la pérdida de una mascota es algo terrible, son compañeros de vida. Pero en el caso de Nathan, quien era un poco retraído y también tenía poco control emocional,
Su mundo comenzó a derrumbarse ese día. Su caballo era su único amigo. Este fue el punto de partida de un cambio negativo en la vida de Nathan, según su padre Clark. La muerte de Cruz afectó tanto al pequeño Nathan que comenzó a comunicarse con su madre a través de notas escritas manualmente. Finalmente cremaron a Cruz, pero al momento de esparcir las cenizas, todo se volvió más intenso y preocupante. Mientras transitaba este momento, Nathan experimentó un episodio psicótico en su colegio, en donde llamó al subdirector Satanás y a la secretaria agente del diablo. Ahí analizaron la idea de que Nathan estaba desarrollando algún tipo de autismo o simplemente alguna clase de problema que debían tratar. Sin embargo, diferentes médicos en el área de pediatría afirmaban que ante un autista se podían esperar muchas cosas, pero no comportamientos como la paranoia, alucinaciones o delirios, como lo estaba experimentando Nathan. Este incidente en la escuela trajo la consecuencia de que internaran a Nathan en un hospital de rehabilitación de Hartford. Consciente de ello, terminó culpando a su madre, Linda, por ese encierro y se negó a verla por mucho tiempo. Sin embargo, sus abuelos, Rita y John Chácalos, se hacían presentes en este lugar para visitarlo con golosinas y mimarlo un poco con cualquier cosa que deseara, dentro de lo posible. Linda en aquel momento no estaba llevando un buen trato con su padre John, incluso ella afirmaba que su padre la acusaba de ser la responsable y culpable de todo lo que le estaba pasando a su hijo. Es decir, lo que creía erróneamente Nathan estaba siendo reforzado por su abuelo. No hizo mejor la situación. Ella también estaba indignada porque él pasaba horas y horas con su hijo y ella no podía. La relación abuelo-nieto siempre había sido muy estrecha entre ellos. Se querían mucho y John era su gran compañero, aparte del caballo. Él era su nieto primogénito y el orgullo del abuelo. Nathan visitaba semanalmente a sus abuelos maternos. John tenía un buen pasar y era muy conocido y sociable en la ciudad. Se sabía que había donado en 2 ocasiones un nuevo motor al departamento de bomberos y a cambio de ello pidió que la placa de la donación llevara el nombre de su nieto. Todo esto hacía que Nathan pudiera romper un poco con esa timidez que tenía con los habitantes, ya que su abuelo lo presentaba cada vez con orgullo ante las personas del lugar. En paralelo a estos problemas que presentaba Nathan, Linda también atravesaba momentos muy difíciles. Según las investigaciones, a la mamá del joven se le dificultaba encontrar un trabajo estable. Su casa permanecía en constante desorden y a menudo se deprimía. Su expareja afirmó que le gustaba ir a los casinos y que el juego se había vuelto su única fuente de placer, que era como una anestesia para sus problemas. El origen de los fondos de los cuales ella apostaba era uno de los fondos fiduciarios que John había realizado para Nathan para su futuro. Cuando John se enteró de eso, se enojó y a fin de que no volviese a suceder, creó un nuevo fondo, pero esa vez lo puso al nombre de Valerie, la hermana menor de Linda. Con todo lo que le estaba pasando a Nathan emocionalmente, surgieron otros problemas. La familia Chácalos tuvo una reunión y en ella Linda acusó a su padre de interferir en las decisiones que ella tomaba acerca de cómo proceder con lo que le sucedía a su hijo. Clark recuerda acerca de esta reunión que se percibía un resentimiento entre ellos. La conversación dio un giro y de forma directa se centró en el tema de las finanzas. Todo se volvió cada vez más violento cuando Clark no aceptó un trabajo que le ofrecía John, ya que estaba desempleado, y según Linda, su padre los amenazó con cortar la ayuda que recibían. Fue en ese momento que John empujó a Linda y, dando vuelta a este discurso, la acusó a ella de haberlo empujado a él, junto con arañazos y patadas. De hecho, hay versiones que afirman que incluso Linda tomó por los testículos a su padre. De todo este problema familiar, Linda dejaría en claro lo siguiente: mi padre vale 300 millones y yo quiero mi parte. Él no me va a interrumpir, necesito el dinero. Pero todo esto no quedó ahí. Linda fue arrestada por agresión a una persona mayor, pero luego su padre retiró los cargos. Era después de todo una discusión familiar y más común de lo que se creía. Se repetía en cada fecha en la que se juntaran: Navidad, Día de Acción de Gracias, Pascuas, cosas normales, según Clark. Volviendo a Nathan, su vida en la casa rodante no iba tampoco de maravilla, a tal punto en que Linda tuvo que comunicarse con servicios sociales. Enviaron a un oficial de policía quien controló la forma en que vivía y realizó una vista bastante por encima acerca del contexto. Nathan se enojó mucho por esto y 2 días después tomó su caña de pescar, con la cual salía todas las mañanas, preparó un bolso con sus pertenencias y se fue en su bicicleta a la estación de autobuses, o ómnibus como lo conocemos acá. Linda, al darse cuenta de que no había regresado para la noche, comenzó a preocuparse y lo declaró como desaparecido ante las autoridades. A los 2 días de no saber nada de Nathan,
Linda recibió una carta de su hijo en donde éste aclaraba que se había escapado y que la culpa era de todos menos de su abuelo John. Clark y Linda, sus padres, se vieron obligados a contratar un investigador privado para poder dar con el joven, que aún no regresaba. Rastrearon diferentes zonas y finalmente fue encontrado en el condado de Sussex, en Virginia, en las afueras de una tienda, con una moto, más de $4.000 en efectivo, una foto de su caballo y una bolsita que contenía parte del cabello de la melena de Cruz. Toda esta persecución produjo que Nathan se aislara aún más. La incomodidad en la escuela ya era evidente, estaba encerrado y hasta orinaba en botellas de agua. Es decir, no salía para absolutamente nada, básicamente no se movía. De noche se escuchaba que rompía cosas como si fuera con un bate de béisbol. Al menos era lo que los vecinos afirmaban oír. Para el 2011, considerando que la situación iba empeorando, los papás de Nathan acordaron su internación en un campamento de corrección de conducta. Sin embargo, expertos en estos temas afirman que, lejos de proporcionar una mejora, estos lugares son muy dañinos para los niños que padecen autismo. Y acá debo hacer un paréntesis, y es que hubo una época cerca de los 2000 hasta 2010 en que muchos padres mandaban a sus hijos a lugares para corregir el comportamiento, que en realidad eran instituciones donde abusaban de ellos constantemente. Digamos que no corregían actitudes, sino que empeoraban el problema, y no es solamente con chicos que padecían autismo, sino en general. No había mucho control de ninguna clase para saber qué le hacían a los chicos. Estos lugares comenzaron a ser denunciados hace mucho tiempo y siguen siendo denunciados a día de hoy, nada más que cambian los nombres y siguen ejerciendo en diferentes lugares. Volviendo al caso específico de Nathan, luego de unos meses él regresó a su casa, días antes de cumplir sus 18 años, y ahí comenzó sus clases en la Central Connecticut State University. Dejó la casa rodante y se fue a vivir con su primo. Poco a poco se fue incorporando en el negocio de su abuelo, ayudándolo. John estaba muy contento por eso, pero Linda no. Fuera de esa diferencia, Nathan había logrado alcanzar una estabilidad notable hasta que, otra vez, su vida se sacudiría de una manera abrupta. En noviembre del 2013, su abuela murió a los 84 años de un cáncer de pulmón. Con la muerte de Rita se esfumó la felicidad de John, quien cayó en una profunda depresión. Casi pasado un mes de la muerte de Rita, Elaine, su hija mayor, fue a visitar la casa la mañana del 20 de diciembre. Lamentablemente, encontró a su padre, John, muerto. Lo vio en su cama con 3 disparos en la cabeza y 1 en la espalda. En esta escena del crimen no había ni puertas forzadas ni tampoco pertenencias desaparecidas, por lo cual se descartó casi de inmediato la posibilidad de un robo. El único detalle era que no se habían encontrado los casquillos de las balas, por lo que el autor del crimen las habría retirado cuidadosamente antes de irse. Las autoridades afirmaron que la última persona que tuvo contacto con John había sido Nathan. Incluso el joven nunca pudo justificar en dónde se encontraba la noche anterior, pero sí se sabía que la última cena de John había sido con él. En aquel momento, Linda confesó a los investigadores que tenía planes de salir a pescar en la madrugada con su hijo, y así fue. Linda y Nathan entonces pasaron la mañana pescando mientras la policía se encargaba de atar cabos en la escena del crimen. Toda esa investigación dejó en evidencia que existían muchos secretos familiares. Linda terminó siendo una de las personas sospechosas y ya contaba con el antecedente de la pelea por la cual tenía una denuncia en su contra. La muerte de John también trajo a la luz el hecho de que su contador lo había estafado y robado por más de $400.000, por lo que fue condenado a prisión por unos pocos años. Toda la familia pasó por muchas pruebas para poder dar con el asesino, pero luego de 7 meses, los policías darían con algo clave en un rastrillaje del departamento de Nathan. Encontraron un rifle de asalto Sig Sauer Patrol 716, justo el mismo calibre del arma que se utilizó para asesinar a su abuelo. Además del arma, en el departamento había notas escritas a mano con detalles acerca de dispositivos explosivos improvisados autopropulsados y rifles de francotirador en una plataforma estabilizadora de video aéreo. Sumado a lo encontrado, al interrogar a los vecinos, se toparon con afirmaciones de Nathan como que era una bomba de tiempo esperando para estallar. Pese a estos detalles que apuntaban a Nathan tan claramente, de forma tan directa, no fueron pruebas suficientes como para apresarlo. Además, porque lo mataría, ¿cuál era el motivo? ¿Acaso no era la persona que más amaba? Incluso lo consideraba como un padre y compartía todo con él.
Si lo había apoyado siempre, ¿por qué lo habría matado? Cierto es que las tías de Nathan también sospechaban de él, pero nunca aceptaron entrevistas para contar lo que creían que realmente había sucedido. Para la familia siempre quedó esa incógnita y más adelante tendrían la oportunidad de sacarse esta duda. Corría el año 2016 y Nathan tenía 22 años. Había acordado con su madre Linda salir a pescar como hacían regularmente. Desataron el bote que usaban una mañana de septiembre y partieron finalmente para realizar una noche de pesca. Se fueron alejando de la costa a la vez que se introducían mar abierto con su nave llamada Varicela. Antes de adentrarse en el mar, Linda le envió un mensaje a un amigo y le dijo que regresarían el domingo por la mañana y aclaró: llámame a las 12 del mediodía si no tienes noticias mías. Algo importante. Linda y Nathan, cabe decir, no regresaron al día siguiente. Gracias a este mensaje de Linda se activó la búsqueda a través de la Guardia Costera con barcos, aviones y helicópteros, de manera bastante rápida. De a poco iban surgiendo teorías de si la embarcación habría colisionado con algo o habría sufrido alguna falla. Tal vez alguna ola los hubiese sacudido tan fuerte que no pudieron sobrevivir. Se sabía que el bote estaba en perfectas condiciones y hasta contaba con un equipo de transmisión para emergencias, el cual emitía una señal de socorro y la dirección desde la cual se enviaba, directo a la Guardia Costera. Pasados los 5 días de la desaparición, la Guardia decidió suspender la búsqueda. Calculaban que con las condiciones climáticas sumadas a los días de búsqueda que habían pasado, en los que no se había logrado visualizar ningún rastro de ellos, posiblemente ya no estaban con vida. Pero, para sorpresa de todos, 2 días después de esta orden para parar la búsqueda, un tripulante de un enorme carguero que caminaba tomando aire notó que había una balsa roja flotando y en ella un joven moviendo los brazos. Se trataba de Nathan. Mientras regresaba a bordo del barco carguero, el joven rescatado comunicó por radio lo que había pasado. Según él, 2 personas, mi mamá y yo, estábamos pescando en Block Canyon y había un ruido extraño en el compartimiento del motor. Todo esto en un tono neutral. Miré y vi mucha agua. Estaba llevando una de las bolsas de seguridad hacia adelante. El bote simplemente se cayó debajo de mis pies. Cuando vi la balsa salvavidas, no vi a mi mamá. Si bien sorprendió el hallazgo de Nathan después de una semana, para algunos en la historia había algo raro y surgían preguntas como ¿en dónde estaban los restos del barco? ¿Por qué no utilizó el transmisor de emergencia? ¿Y por qué Linda no había llegado a la balsa? Nuevamente se hablaba de sospechosos en este accidente, por lo que las 3 hermanas estaban entre ellos. De todos modos, había evidencia de que Nathan había sido muy duro y hostil con su madre en varias ocasiones y que no se podría dejar pasar que ante la muerte de Linda, Nathan heredaría directamente $7 millones. La Guardia Costera junto con el FBI se reunió una semana después de la aparición de Nathan para poder analizar el tema de la desaparición de Linda. El joven se negó a cooperar con las autoridades que llevaban a cabo las investigaciones. En julio del 2017, las hermanas de Linda presentaron una acción en contra de su sobrino, lo que se basa en un principio en el cual los herederos no deben beneficiarse de sus propias malas acciones, y en este caso no tendría derecho a una herencia. Y a esta acusación se sumó una más, la muerte de John Chakalos, el abuelo valuado en $44 millones. De esta manera, las tías pensaban que al matar a su abuelo y después a su madre, Nathan estaba acelerando el proceso para cobrar su herencia. Pero fueron solo suposiciones. También está esto de que, según lo que sabemos, Nathan se llevaba muy bien con su abuelo, entonces tendría que haber un problema entre ellos, tal vez una gran discusión, para que su abuelo no le diera dinero si así lo necesitaba. Si él quería, podía simplemente pedir. Eso es también lo que resultaba bastante extraño de todo esto. Con todo esto dicho, entonces, pasemos a las teorías. Se sabe que el día en que embarcaron, Nathan quitó las lengüetas de ajuste, unas paletas que actúan como timones para regular el movimiento, cuando se inclina el barco por grandes oleadas en combinación con la alta velocidad. Al sacar estas paletas, quedan unos agujeros que el joven rellenó con masilla marina. Según Nathan, estuvieron pescando cerca de Block Island por 1 hora, y aproximadamente a las 3 a.m. se dirigieron a Block Canyon, llegando cuando el sol estaba saliendo el domingo. El día estaba estable y el mar en perfecta calma. Decidieron tirar las líneas de pesca y por las siguientes 5 horas pescaron atún, hasta que algo salió mal. En teoría, Nathan escuchó un ruido que le llamó la atención debajo de la cubierta.
Al abrir la escotilla descubrió que el compartimiento se estaba inundando. Según dijo, la masilla que había colocado se habría salido y fue por esa abertura por donde comenzó a inundarse, lentamente durante varias horas, hasta que finalmente lo notó. De inmediato sacaron las cosas para pescar y se prepararon para abandonar el barco. Nathan nunca envió la señal de socorro, aunque ingresó varias veces en la cabina. La balsa salvavidas, la cual estaba equipada para sobrevivir unos cuantos días, se autoinfló y Nathan le dijo a su madre que se suba, mientras hacía sonar un silbato de seguridad. Al llamar a Linda se dio cuenta de que ya no estaba. Existen detalles en la narración de Nathan que no tienen sentido. Una de ellas es por qué le dio la orden a Linda de enrollar las líneas si ante esa situación extrema pensaban abandonar el barco. Tanto la desaparición de todo el barco como la de Linda y la aparición de Nathan justo en la zona de búsqueda de la guardia una semana después, despertó muchas dudas y sospechas. Pese a haber permanecido a la deriva en el agua tantos días, al ser encontrado no presentó signos de estar hipotérmico o deshidratado. Realmente se veía saludable en todos los videos y fotos que se sacaron. Nathan fue encontrado en los alrededores de Alvin Canyon, a unos 60 kilómetros en donde se supone que se hundió el Varicela. Según un investigador científico especializado en oceanografía, a Nathan lo deberían haber encontrado en la dirección opuesta por las variantes de las corrientes. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hizo realmente durante ese tiempo? Y si la historia que está contando es la verdad. ¿Dónde está el barco? ¿Qué le sucedió? ¿A dónde está su madre? ¿Dónde están los restos de estos dos? No se sabe nada. En la actualidad, Nathan se ha convertido en una celebridad en todo el mundo. No da demasiadas entrevistas y vive solo en una lujosa casa en Vermont, la cual compró con el dinero que su abuelo le había dado. De vuelta, un poco extraño que haya tenido que matarlo siendo que él le daba dinero. Lo suficiente como para comprar una casa. En cuanto a la resolución, Nathan intentó llevar a juicio a la compañía del barco, diciendo que no estaba en condiciones. El barco al parecer estaba en condiciones y el juicio finalmente no se hizo, por lo cual él no estará cobrando los $85,000 que reclamaba. Respecto a las acusaciones por parte de sus tías, quedaron desestimadas por el juez de momento, por falta de pruebas. El caso de la desaparición de Linda, en conjunto con la muerte de John Chakalos, tiene suposiciones por donde se lo mire, pero todas ellas tienen un denominador en común. Hablan de las posibles maneras en que Nathan pudo haber asesinado a su madre, tal vez un ataque de ira, ambición, tal vez Linda era la culpable de la muerte de su abuelo y se lo había confesado en ese momento. Esas son las teorías del caso, porque si vamos a que él en definitiva lo hizo, la pregunta es ¿por qué? El abogado de las tías dijo lo siguiente con respecto al caso. Está claro que hay agujeros no solo en el barco de Nathan, sino también en su historia. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video. Díganme qué piensan abajo en los comentarios. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.